¿Estás viendo o qué? Trueno, querida, trueno. A ver. Hola, ¿cómo están? Nuevamente soy yo. Otra cosa que les quiero decir a lo evangélico. ¿Por qué esperan que un hombre católico como Alberto Fernández dé por ustedes? Siempre esperaron todo de los católicos. ¿Por qué esperaron siempre los católicos? Acá hay dos pecados capitales que están cometiendo el evangelismo. Una, por ahí que quieren obtener dinero para hacer más iglesia, o sea que ahí tenemos el pecado de la ambición. Ahí tenemos el pecado de la ambición, porque ninguna religión tiene que estar con el Estado. Y dos, el tema del egoísmo entre los pastores evangélicos, que dicen ser cristianos. Yo no entiendo cuando dicen ser cristianos. Cristo no se peleaban un pastor evangélico con el otro. El Cristo de los cristianos se peleaba con el evangelista Juan o el evangelista Pedro por temas de plata. ¿Ustedes se imaginan al Cristo de los cristianos peleándose por plata con Pedro? O para ver quién es el mejor. Yo soy el Cristo de los cristianos, soy mejor que vos, Pedro. Soy recontra mejor que vos. Ay, no, ¿sabés qué no? Vos, Jesús, yo soy mejor que vos. Yo soy Pedro, la roca, que te aplasta. ¿Se entiende? Acá hay pastores evangélicos que se dicen esas cosas y no responden económicamente por sus fieles, porque no tienen un presidente allá en Estados Unidos. Y cuando digo presidente de la pastoral mundial, que tendría que haber un presidente, y eso se determinaría el egoísmo de lo evangélico, pero también puede estar el pecado de la ambición dentro del evangelismo. Son dos pecados que hay. El pecado de la ambición, que tire económicamente para acá. Eso es lo que yo haría. Supongamos que yo tuviera una ONG en Estados Unidos, desde allá mandan para acá un presidente. Siempre toda organización religiosa tiene que tener un presidente que mande de Estados Unidos para acá, el país imperial donde está la moneda mayor, la moneda madre. No que estén rompiendo las bolas. ¿No? Porque allá son todos evangélicos. En Estados Unidos mayormente cristianos, son protestantes. Y podrían mandar plata para acá. Es raro que no lo hacen. Tendría que haber un presidente pastoral evangélico, y los evangélicos tendrían que dejar de ser egoístas. ¿No? Hay que dejar de ser egoístas. Dicen que son cristianos que cumplen todo lo de Cristo. Yo no veo que los cristianos cumplan todas las cosas de Cristo. Yo veo un prójimo evangélico que está en el egoísmo, pecado original. En el judaísmo es pecado original eso. Es un pecado original que origina cantidades de cosas. Ciertas cosas que no deberían estar. Para el judaísmo las transgresiones son terribles. Es así. Porque lo que hace el pecado es bajarte la emuná. Y ahí es donde empieza la tristeza, el dolor, el sufrimiento. Y ahí saben los judíos todo lo que pasó con Moshe, que
Siempre repetimos lo mismo porque fue el momento en que Israel más sufrió. O sea, ni hoy en día los israelitas sufren tanto como sufrieron en ese tiempo. Los judíos están sufriendo muchísimo. ¿Se entiende? ¿Mm? Y no deberían estar sufriendo. En lo evangélico, acá en la República Argentina. No deberían estar haciendo lo mismo que hicieron los judíos del pasado, ¿no es cierto, madre? Así es. Los evangélicos están haciendo lo mismo que hicieron los judíos del pasado. Algunos fueron egoístas, otros siempre han existido antisemitismo contra el pueblo judío, porque eso es lo que está haciendo el evangelismo, siempre reprocharle al judaísmo cosas que nunca, bueno, debieron reprocharle. El judaísmo tiene sus errores, pero el cristianismo también tiene sus errores. Y el antisemitismo es uno de los conceptos que no deberían tener los cristianos por más errores que los judíos hayamos tenido. Pero yo recalco lo del pasado y lo de nuestros errores para que ustedes entiendan que no se pueden volver a cometer los mismos errores del pasado. Si los judíos sufrieron tanto por esos errores, ahora el problema es cómo salir de esos errores. Y eso le toca al evangelismo, salir de esos errores y apoyarse uno con otro. Jesús, en el lado cristiano, y se los digo a ellos, le digo las reglas del cristianismo para que no se lo olviden, dijo amar al prójimo como a uno mismo. Y si el evangelismo no tiene un presidente allá, no se están amando y no están cumpliendo con las reglas de Jesús. Yo le pregunto a Garilí eso. ¿Deberían amarse unos a los otros? Al prójimo, a los animales, a todos como a uno mismo. Todos somos un prójimo. Pero acá no deberían esperar los evangélicos que un presidente católico yo nunca he visto un presidente que responda por todos los argentinos. Jamás en la historia del catolicismo, jamás se ha habido un presidente que se preocupe por el prójimo. Ni siquiera el Papa se ha preocupado por el prójimo. Hay mucha pobreza en el mundo y el tema de antisemitismo no es solamente con el pueblo judío, es con todas las religiones en el mundo. Incluso han habido muchas persecuciones contra muchas religiones. Pero por eso le recalco al Papa el tema de la separación de iglesia todos los días, por ese tema. Pero más me llena de rabia lo que están haciendo los pastores evangélicos, que dejan morir de hambre a sus fieles y que no tienen un presidente en Estados Unidos, cuando bien por un voto los evangélicos podrían tener un presidente en los Estados Unidos, un presidente pastoral que responda por toda Latinoamérica. O la tema de la recaudación es así. Los pastores evangélicos recaudan junto con sus fieles plata, mandan para allá y de allá reparten la plata en dólares para acá. Sería bueno que hubiera un presidente pastoral evangélico mundial para que los evangélicos no hagan cosas malas. Eso tendrían que pensarse, junto con todos los otros pastores de distrito, que como el pastor Luis Andrés Aranda, el segundo de mando que es Nabone. Tendría que haber un pastor presidente pastoral mundial del evangelismo. Pero eso pasa por el tema de no ser más egoísta,
Tendría que haber una junta evangélica dentro de los Estados Unidos y decir, vamos a juntarnos con las demás religiones cristianas evangélicas de Latinoamérica y decir, ya no vamos a ser más egoístas, vamos a aportar a lo evangélico.